distal con respecto a la diáfisis media, combinada con una fractura multifragmentaria de tercio medio del cúbito. La fractura radial, una vez reducida, se sujetará con una placa LC-DCP de 7 agujeros, con un tornillo de tracción. La oblicuidad de la línea de la fractura radial determinará el lugar de asiento de la placa y el orden de inserción de los tornillos. Obsérvese que la membrana interósea está casi intacta. En el caso del cúbito, la reducción indirecta irá seguida por la fijación con una placa LC-DCP de 12 agujeros como placa puente. Colocar el modelo en la prensa de mesa tal como se indica. Para mantener la reducción provisional de la fractura radial se utilizan unas pinzas de reducción con puntas. Utilizar una plantilla para moldear la placa al contorno de la superficie lateral del radio, de modo que queden 3 agujeros proximalmente y 4 distalmente a la línea de fractura. La necesidad de colocar un tornillo de tracción en ángulo recto a la línea de fractura determinará la posición final de la placa. Resulta útil marcar los lugares en los que se realizarán los agujeros una vez moldeada la placa para que coincida con la plantilla. Las pinzas de reducción se han colocado en la línea óptima para el tornillo de tracción. El tornillo se insertará a través de la placa una vez situado en la posición planificada de antemano. El primer agujero de la placa se perforará proximalmente, seguido del agujero de carga distal, tal como se ilustra. Estos tornillos mantendrán la fractura reducida mientras se inserta el tornillo de tracción. Ahora mostramos las 2 guías de broca para la placa LC-DCP. La guía de broca universal permite la colocación excéntrica de un tornillo cuando no está presionada y la colocación neutra cuando está presionada. El extremo amarillo de la guía de broca para LC-DCP, con la flecha señalando hacia la fractura, permitirá la realización de un agujero de tornillo excéntrico. El extremo verde de la guía de broca LC-DCP, con la flecha también apuntando a la fractura, permitirá realizar un agujero de tornillo neutro. No obstante, en nuestro ejercicio no utilizaremos la guía neutra verde. Con la guía de broca universal y una broca de 2,5 milímetros se taladra un agujero proximal en el lugar escogido de antemano. Se mide y se labra a la rosca con un macho de 3,5 milímetros. Aplicamos una placa doblada previamente, se reduce de nuevo la fractura y una vez más se mantiene la reducción con las pinzas de reducción con puntas. Se perfora el primer agujero distal con la guía de broca amarilla para conseguir una posición de carga excéntrica. A continuación se realiza la medición, el labrado de rosca y la inserción de la forma habitual.
Ya pueden retirarse las pinzas de reducción. Ahora utilizaremos la guía de broca universal para posicionar el tornillo de tracción en la placa. Se perfora un agujero central de 2,5 milímetros y se labra la rosca a través de ambas corticales. Perforamos un agujero de 3,5 milímetros solo en la cortical proximal. Obsérvese que hay cierto movimiento residual en el lugar de la fractura. A medida que se inserta el tornillo de tracción, en este caso un tornillo diafisario, la fractura se cierra hasta llegar a la estabilidad absoluta. El resto de tornillos pueden insertarse en posición neutra. Obsérvese que una vez reducida la fractura radial, las fracturas cubitales están casi alineadas por ligamento taxis. Para reducir y fijar el cúbito utilizaremos una placa LC-DCP de 12 agujeros fijada por dos tornillos insertados en el fragmento principal proximal, alejados de la fractura. La placa se sujeta al hueso sin apretar y se coloca otro tornillo de 3,5 milímetros distalmente a 1 centímetro de la placa, tal como se ilustra. Utilizamos las pinzas separadoras de huesos para ejercer tracción sobre el fragmento principal distal. Los fragmentos de la fractura se colocan cuidadosamente en posición con la herina. La sujeción de la placa al cúbito se completa normalmente con 3 tornillos en cada uno de los fragmentos principales. Puede retirarse el tornillo de distracción. Los fragmentos del lugar de la fractura se dejan sin tocar, de acuerdo con la técnica de placa puente. La configuración final consigue dejar fijada de una forma estable la fractura radial en compresión con una placa y un tornillo de tracción, mientras que se ha impartido estabilidad relativa a la fractura multifragmentaria de cúbito mediante reducción de empuje y tracción y fijación con una placa puente. Utilizando estas técnicas combinadas puede conseguirse el movimiento en etapas tempranas para esta fractura de configuración inestable.